Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día, un nuevo video en mi canal. Yo soy Aya Cipriano para los que no me conocen y en este canal hablamos sobre cómo emigrar de Latinoamérica. Cómo emigrar sobre todo sin ciudadanía europea. En este video vamos a hablar de algo un poquito distinto, que está muy relacionado por cierto, pero se viene hablando mucho sobre no hay trabajo en España, la famosa frase del no hay trabajo. Vengo viendo en las noticias, en mi canal de YouTube, en el canal de YouTube de otros creadores de contenido que hablamos sobre emigrar de Latinoamérica, vengo viendo bastantes comentarios, bastantes noticias, sobre todo de españoles y gente que ya está en España diciendo no vengan a España, que no hay trabajo, quédense en su país, no vengan y demás. Quiero hablar sobre qué tan real es esta frase, qué tan verdadero es que realmente no hay trabajo en España, cómo está la situación para que ustedes que están pensando en emigrar a España viajen con conocimientos, viajen, emigren ya con la idea de cómo está la situación y si efectivamente van o no van a poder conseguir empleo en España. Así que si te interesa este tema, si estás pensando en emigrar a España y estás muy pendiente del tema laboral, de la situación laboral en España, te invito a quedarte hasta el final en este video que vamos a hablar de todos estos temas y vamos a ir analizando distintas frases y distintas cuestiones que se hablan. Por otro lado, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando hay nuevo contenido en el canal. Y ahora sí, vamos a arrancar con el video. Como les decía, lo primero que se escucha por todos lados, de hecho me han dejado algunos mensajes en videos de mi canal de YouTube diciendo no vengan a España, no hay trabajo, es mentira que se consigue trabajo, no vengan a España y un montón de cosas más similares. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Dónde está la situación sobre las condiciones laborales en España? Primero y principal, algo que veo mucho y es que la gente que me rodea, la gente conocidos, amigos y familia, como ustedes saben, aquellos que me siguen por las redes, saben que yo viajo muy seguido a España, al menos una vez al año viajo a España porque tengo amigos, familia y muchísimos conocidos en el país. Tuve la posibilidad de visitar y de estar en España durante muchos años, mucho tiempo, y eso me llevó a pensar y a darme cuenta de que hay dos tipos de realidades. Todas las personas que me rodean, como les digo, todas las personas que conozco que han emigrado, incluso gente que por mi medio, por mi trabajo, por mi entorno he conocido, otros creadores de contenido, otras personas que han emigrado y que incluso muchas de ellas he tenido la posibilidad de entrevistar y pueden encontrar los videos en mi canal de YouTube. A lo último se los voy a dejar en la lista de reproducción para que los puedan ver. Todos están trabajando en España. Jóvenes, mayores de edad, adultos, familias, gente que emigró sola, chicas, amigas, compañeras de la facultad, compañeras del colegio, todos están trabajando. Y ahí me hace pensar que la mayoría de las personas que tienen trabajo y que no cuestionan las condiciones laborales o la situación laboral del país son extranjeros, mientras que la mayoría de los comunitarios son esas personas que dicen no hay trabajo en el país. Todas las personas que yo conozco, familia, amigos, conocidos, no solo están trabajando en España, sino que además tienen salarios arriba del promedio, tienen salarios arriba del salario mínimo y tuvieron además la posibilidad de elegir qué trabajo realizar. No fue que llegaron y se quedaron con cualquier trabajo que encontraron, con el primero que encontraron, por el simple hecho de miedo a esa frase de no hay trabajo. No, todo lo contrario, todos llegaron con algunas entrevistas pactadas y además tuvieron la posibilidad de elegir qué trabajo les gustaba, qué trabajo les convence y qué trabajo no querían realizar. Porque por ahí tenían que trabajar en días festivos, porque tenían que trabajar en horario nocturno, algunos trabajando en hotelería y les hacían trabajar horarios rotativos y no estaban dispuestos. Por todas esas cuestiones, muchos conocidos tuvieron la posibilidad de elegir. Entonces, ¿es tan real que efectivamente no hay trabajo en España? Otra de las respuestas o de las frases que se escucha
es que las condiciones laborales en España no son buenas. Ahora, ahí es donde más veo esta diferencia entre las personas que nacieron en Europa y las personas que emigraron de Latinoamérica. La mayoría de las personas que están en mi entorno, que yo conozco, que he tenido la posibilidad de entrevistar, amigos y familia, todos provienen de distintos países de Latinoamérica, de Argentina principalmente, de Chile, de Bolivia, de Perú, de México, de Costa Rica, de Ecuador, de distintos países de Latinoamérica, donde las situaciones están extremadamente complicadas, no solo en lo laboral, en lo económico y sobre todo en la seguridad. De ahí que muchísimas personas, y por eso también hay tantas personas en situación irregular en España, porque muchos están tan mal en su país de origen que prefieren emigrar de manera irregular a España, aunque las condiciones laborales y las condiciones de alquileres sean pésimas. Porque cuando ustedes me preguntan a mí y cuando me preguntan incluso en las asesorías, voy a emigrar de irregular, lo primero que yo les digo es, no te lo recomiendo. De hecho, de ese punto vamos a hablar en un ratito también en el video, qué pasa con la gente que emigra con papeles o sin papeles, pero vean qué tan mal se está en Latinoamérica que muchas personas prefieren emigrar de irregular, sin papeles, a quedarse en su propio país de origen. Entonces, ahí es donde empiezo a pensar, ¿realmente no hay trabajo? Porque todas esas personas sí están trabajando. Y ahí es donde me doy cuenta de que son dos realidades completamente distintas. Y esto me parece muy importante mencionar. La mayoría de las personas que miran mi contenido son personas que buscan emigrar, son personas que quieren emigrar. A todas esas personas les digo, quédense tranquilos, porque trabajo sí hay. Quizá no haya el trabajo que ustedes quieren, el trabajo que a ustedes les gustaría, el trabajo que ustedes desean. Y ahora voy a hablar de por qué puede llegar a ser complicado conseguir ese trabajo. En España trabajo hay. Lo que pasa es que cuando uno emigra de Latinoamérica, uno sabe lo que es la crisis, sabe lo que no es tener empleo, sabe lo que es tener un empleo muy mal pago y no llegar a fin de mes. Cuando en Argentina o en Latinoamérica no llegas a fin de mes, es que realmente no llegas a fin de mes, donde no podés pagar los servicios porque no tenés dinero, donde no podés llevar a tus hijos a un colegio privado porque no te alcanza para pagarlo, terminan yendo a un público donde muchas veces no tienen clases por el gran paro que hay en muchos países en cuanto a la docencia, entonces no tienen clases, donde realmente cuando no tenés trabajo o cuando la situación en Latinoamérica está mal, está mal. De ahí es que yo veo estas dos realidades. La mayoría de las personas que dicen no hay trabajo en España, las condiciones son muy malas, son sobre todo europeos, que no están acostumbrados a las crisis que nosotros sí estamos acostumbrados en Latinoamérica. Y con esto no quiero hacer una comparación o entrar en disputa o en discusión entre Latinoamérica y Europa, porque obviamente cada uno me va a decir yo sí sé lo que es una crisis, cada uno tiene su realidad y esto también es una verdad, cada uno tiene su realidad, cada uno sabe, pero lo cierto es que desde Latinoamérica sabemos, o la gente que emigra de Latinoamérica sabe cómo salir adelante de la forma que sea, tratar de llegar a fin de mes y trabajar de lo que sea, no importa de qué. No van a tener, la gente de Latinoamérica no tiene el problema de eso no lo agarro porque ahí me hacen trabajar los fines de semana, o de eso no trabajo porque ahí tengo que lavar platos o tengo que trabajar limpiando habitaciones. La realidad es que cuando uno tiene necesidad de trabajo, esos trabajos lo haces por más que tengas que trabajar 7 días a la semana y por más que ganes 800 euros. Los vas a hacer igual porque tenés que pagar los impuestos, los servicios a fin de mes, porque tenés que darle de comer a tus hijos y tenés que pagar el colegio, tenés que hacer las compras y tenés que hacer 1000 cosas más que requieran de tu ingreso, que requieren de tu salario. Entonces de ahí es que yo veo estas dos realidades. Otra de las cosas que me han llegado a decir es, y no es fácil la situación en España, las condiciones no son buenas, los salarios no están bien pagos. Para un extranjero, para un inmigrante, una persona que llega a un nuevo país,
¿Qué es fácil? Nada es fácil. No solo para el extranjero, la vida en sí no es fácil. Y con esto no quiero dramatizar o no quiero, pero la realidad es que muchas personas pretenden o piensan que un país tiene que ser súper maravilloso en el sentido de que te van a llover ofertas laborales, que vas a encontrar trabajo abajo la almohada, que no, la realidad es que no es fácil. Si uno quiere trabajar, tiene que ir con actitud de querer trabajar, tiene que ir con actitud de querer crecer, de querer prosperar. Tenés que ir a buscar, y cuando es ir a buscar, es armarse de paciencia, tener perseverancia y buscar hasta que encuentres. Muchas personas dicen, y yo busqué, tiré un par de currículums, no me llamaron. Y no es tirar un par de currículums. Vamos a hablar también de algunos consejos y herramientas para que puedan conseguir trabajo más rápido en España. Otra de las grandes frases que he escuchado es: yo soy psicóloga, emigré con mi título de psicóloga y no pude conseguir trabajo de psicóloga. Y lo cierto es que acá hay otra cuestión. Cuando uno emigra, y esto también lo he mencionado en muchos de mis videos, uno tiene que estar dispuesto a hacer cualquier tipo de trabajo. Si vos sos médico, contador, abogado, etcétera, es muy probable que no puedas trabajar de tu profesión, al menos no al inicio. Son contados con los dedos de la mano las personas que realmente emigraron y están trabajando de exactamente lo mismo que estudiaron. Primero y principal porque hay algunas profesiones que se llaman profesiones reguladas en España y requieren de una homologación de título, lo cual lleva bastante tiempo. Muchas otras requieren además que hagas un máster habilitante. Y por otro lado, lo cierto es que cuando nosotros emigramos con un título de Latinoamérica o con un título de cualquier otro país que no sea del país al que estamos emigrando, muchas veces tenés que hacerte ese derecho de piso. Es muy común que tengas que trabajar de otras cosas primero para luego ir creciendo e ir escalando. Y está bien, porque en tu país vos tenés un título, tenés familia, tenés conocidos, tenés gente que te ayuda. Cuando uno emigra, está completamente solo y eso es parte del desarraigo también. Eso es normal de cuando uno emigra. Y ahora les voy a contar un par de experiencias personales también, pero es muy común que cuando uno emigra tenga que trabajar de cualquier otra cosa primero y de a poquito ir ganando conocimiento, experiencia en el país, haciéndose de contactos, que también es muy importante para poder llegar a su puesto, a su profesión o a algo parecido, porque muchas veces incluso eso no se logra. Entonces, esto también me parece muy importante. Sin ir más lejos, muchas personas hablan sobre las profesiones en España, que no pueden ejercer su profesión en España. Y lo cierto es que yo, por ejemplo, la primera vez que emigré a Nueva Zelanda, un país de primer mundo, un país donde se hablan maravillas, que tiene excelente calidad de vida, muchas ofertas laborales, muy buen paga, muy buen salario. Y sin embargo, yo al inicio trabajaba como housekeeper, como limpieza de hoteles. Y para poder tener un salario acorde, para poder tener un salario con el que pueda pagar las cosas y además me sobre un poquito al menos, tenía que trabajar 60 horas semanales. Así como escucharon, 60. No 35, no 38, no 40, 45, 60. De esa forma podía tener un salario más o menos normal. Entonces, de a poquito fui creciendo, fui haciéndome en mi lugar, después emigré a Países Bajos. En Países Bajos también tenía un salario de medio pelo, un salario básico. El salario en ese momento eran 1.680 y yo estaba en los 1.700, o sea, tenía el salario mínimo. Y de ahí de a poquito empezás a crecer y empezás a hacerte tu lugar. Entonces, no es tan fácil eso de que si uno emigra como profesional vas a conseguir trabajo como profesional. Salvo que vayas con una visa de trabajo, con contratación desde origen y la empresa te esté llevando porque sos ingeniero, porque sos un médico reconocido o un médico especializado, porque sos programador o etcétera, esas profesiones que son muy demandadas y muy calificadas. Salvo esas excepciones, lo más común es que tengas que emigrar con otro visado, que tengas que emigrar solo y que no puedas trabajar de tu profesión. Es normal de un inmigrante, es completamente normal.
Otra frase que he escuchado muchísimo es el tema de no emigres sin papeles porque no hay trabajo. Y eso muchas veces, o que incluso me piden a mí en mis videos que aclare que tienen que tener papeles para emigrar. Y yo muchas veces eso lo paso por alto porque lo doy por obvio, lo doy por lógico. Y lo cierto es que hoy por hoy no se puede o no vas a conseguir empleo si no tenés papeles. Y en este caso sí le doy la razón a la gente que dice no hay empleo. No hay empleo para gente sin papeles. Pero empleo para gente que va con una visa, que va con una visa de estudios o que va con ciudadanía, etc. Ahí sí van a conseguir trabajo. Porque tenés que ir con la predisposición y con la actitud de hacer cualquier tipo de trabajo y sobre todo de buscar, buscar y buscar. No vas a conseguir trabajo de un día para el otro, lo más probable es que no. Igualmente ahora les voy a dar una serie de consejos para que puedan conseguir trabajo en España, pero lo cierto es que si uno emigra a cualquier país, no solo a España, a Francia, a Portugal, a Bélgica, a los nórdicos, tiene que ir con una actitud de buscar constantemente trabajo, de armarse un buen currículum y además con una actitud de hacer lo que sea. No solo focalizarse en el trabajo en el que ustedes tienen un título o la profesión. Lo cierto es que van a tener que buscar cualquier tipo de trabajo. Pero eso de no hay trabajo, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, no es así. Yo no conozco ni una sola persona y debo conocer aproximadamente arriba de 60 personas, 70 personas que viven en España de distintas edades y no sé si más incluso, entre amigos, conocidos, familia, otros creadores de contenido, gente que ha emigrado, que ha contactado mis asesorías, incluso todos están trabajando. No conozco nadie que esté con el paro, no conozco nadie que no esté trabajando. Hay personas incluso que previo a la pandemia trabajaban en relación de dependencia, con la pandemia la empresa cerró o achicó su staff, achicó su cartilla de personal y quedó sin trabajo y esa persona volvió a conseguir trabajo e incluso muchos comenzaron como autónomos, se hicieron autónomos, se hicieron monotributistas y empezaron a trabajar como independiente. Que eso también tienen que tenerlo en cuenta. No siempre o no es la única salida ir a trabajar como empleado. Es una de las opciones. Pero si ustedes ya tienen experiencia como autónomos, también pueden crear su propia fuente de ingresos. Vamos a hablar un poco de cuáles son las formas o qué consejos les puedo dar para que puedan conseguir trabajo rápidamente en España. Primeramente tenemos algo que se llama, que me han escuchado hablarlo seguramente en incontables veces, incontables redes sociales, Instagram, YouTube y demás, que es el catálogo de difícil cobertura. El catálogo de difícil cobertura, como bien dice su nombre, es un catálogo que se actualiza cada 3 meses con profesiones y trabajos calificados y no calificados que son de difícil cobertura, que no logran completar, no logran llenar con españoles, con comunitarios y que están dispuestos a buscar extranjeros y a contratar extranjeros. Todas esas profesiones, como les digo, se actualizan cada 3 meses y no son trabajos que te van a pagar el mínimo. Al contrario, muchos de ellos son trabajos muy bien pagos, arriba del promedio, con mucha salida laboral y que justamente como necesitan urgentemente personal, por eso están en el catálogo, te van a hacer la visa en muy pocos días, te van a hacer la visa en muy pocas semanas. Son visas súper rápido para que esa empresa te pueda contratar y puedas empezar a trabajar. Entonces, uno de los consejos es revisar el catálogo de difícil cobertura. No importa si estás en España con ciudadanía, si acabas de llegar, si vas con un visado, si querés trabajar, tenés que revisar el catálogo de difícil cobertura porque ahí vas a encontrar un montón de profesiones, trabajos que realmente necesitan extranjeros, que realmente necesitan personal. Y ahí encontramos muchos trabajos, por ejemplo, relacionados con todo lo que tiene que ver cruceros y naval, desde auxiliares, desde mecánicos, chef, todo lo que es gastronómico, desde camareros, todas las profesiones relacionadas con lo naval y con los cruceros. Por otro lado, también encontramos todo lo que tiene que ver con entrenadores personales, entrenadores deportivos o deportistas también.
todo lo que tiene que ver con musculación, bueno, todo eso también es muy demandado. Ese catálogo lo tienen que chequear cada 3 meses. Y después hay profesiones que son por ahí más complicadas, más difíciles, que no las tiene todo el mundo, o habilidades que no las tiene todo el mundo, que son las más complicadas de conseguir en España y que también buscan extranjeros. Primeramente, yo les recomiendo que chequen ese catálogo porque quizá tienen alguna habilidad parecida o algo que se puede pulir un poco para que puedan conseguir empleo de eso que está en el catálogo. Si ustedes ven que en base a su perfil pueden trabajar de algo, ahí tienen que contactar con las empresas que ofrezcan ese trabajo a través de LinkedIn, a través de Indeed. Mucho además conocido, eso también es muy importante en España, mucho contacto, muchas relaciones, mucho conocido, y contactar a la empresa para que les dé una entrevista y para tener la posibilidad de contratación. Si ustedes ven el catálogo de difícil cobertura y dicen, ok, no, de acá no puedo hacer nada, no va nada, la segunda opción es estudiar algo que esté vinculado con el catálogo de difícil cobertura. Si ustedes no tienen alguna habilidad en ninguna de esas áreas, en ninguno de esos sectores, también pueden capacitarse y estudiar algo relacionado con eso. De esa forma van a tener muchas más chances de poder conseguir un empleo dentro de los que figuran en el catálogo de difícil cobertura. Otra opción, y es lo que mucha gente hace cuando emigra de Latinoamérica, es hacer una lista en base a por ejemplo, a la ciudad en la que van a trabajar, Valencia, Barcelona, Madrid, Málaga. Pensar qué habilidad tenés, qué podés trabajar, vamos a poner cualquier cosa, camarero. Bueno, hacer una lista de todos los restaurantes, pubs, bares y empezar a contactar uno por uno los lugares. ¿Suena muchísimo? ¿Suena un trabajo complicado, un trabajo largo? Sí, lo es. Pero esa es la forma más fácil de conseguir un contrato laboral, de conseguir un contacto directo con la empresa. Y ahí va lo que yo les decía al inicio, tienen que moverse, tienen que ir con esa actitud de buscar, buscar y buscar. En muchos países pasa que, por ejemplo, te dicen, vos tiraste 2 currículums relacionados con tu profesión, relacionados con eso, y siempre al menos uno te llama y ya conseguiste el empleo. Quizá no sea así en España, también por una cuestión de que en España emigran miles, millones de personas cada año y están todos en la misma situación. Ahí tenés que, para diferenciarte un poco más, primero crearte un buen currículum. Segundo, tener una excelente carta de presentación. La carta de presentación es cómo te vendés vos a la empresa. Entonces, importantísima la carta de presentación. Y por otro lado, si vos ves que toda la gente aplica mediante un correo electrónico, vamos a decir, mediante la página de postulación de la empresa, lo mejor que podés hacer vos es contactar a la empresa directamente a través de un mensaje por LinkedIn, a través de Instagram, si hay un número de WhatsApp, a través de un correo electrónico, contactarse con recursos humanos y enviar un currículum que tiene que estar personalizado. No significa que copien y peguen el mismo currículum y la misma carta de presentación en las 100 postulaciones que envíen, que apliquen. Cada currículum, cada carta de presentación tiene que estar customizada, tiene que estar adaptada al trabajo que van a aplicar, al puesto de trabajo al que van a aplicar. Eso también es sumamente importante. Mucha gente también pasa que no consiguen trabajo porque no saben aplicar, porque copian y pegan el mismo currículum y lo envían a todos lados, aunque estés aplicando un puesto de camarero diciendo que tenés experiencia como, no sé, como veterinario. ¿Qué tiene que ver eso con camarero? ¿Entienden? Entonces, muchas veces pasa que el mismo currículum, para no perder tiempo, para no modificarlo, directamente lo copian y lo pegan y lo envían. Y no es la forma correcta de aplicar. ¿Que cuesta un poquito más que en otros países? Sí, estamos de acuerdo, pero ahí está la actitud de ustedes de sentarse a modificar el currículum cada vez que vayan a aplicar y tratar de enviar un correo electrónico, un mail, una carta de presentación y el currículum que se diferencie de lo que envían los demás. De esta forma, como les digo yo, haciendo una lista de todos los lugares, por ejemplo, de restaurantes donde pueden trabajar y enviando contacto uno por uno, enviándole el currículum uno por uno, así es como muchos de mis conocidos han conseguido trabajo en los primeros días en España, porque ya llegan con entrevistas pactadas.
que eso también es una gran ventaja. Si bien ustedes no van a poder conseguir un contrato a distancia, un contrato desde su país de origen, salvo que sean personas altamente calificadas, sí pueden ir pactando ciertas entrevistas. Eso les va a dar la ventaja de llegar a España con un montón de entrevistas arregladas y al menos tener la posibilidad de ser seleccionado en alguno para así poder elegir, o quizá no tienen esa suerte de elegir, pero consiguen. Conseguir, van a conseguir, eso se los aseguro. Así que hasta acá con el video de hoy. Quería aclarar estas cuestiones. Mucha gente diciendo no hay trabajo en España. Y cierro con la frase de sí hay trabajo en España. Quizá no de lo que vos estés buscando, quizá no de lo que te gustaría hacer, pero trabajo hay y trabajo no te va a faltar. Así que si vos estás pensando en emigrar, tenés dudas porque venís escuchando constantemente que no hay trabajo, quédate tranquilo, que trabajo, si vas con actitud, vas a conseguir. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Suscríbanse al canal, denle like si les gustó y ahora sí cerramos y nos vemos en el próximo video.